Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Ahí estábamos viendo al inicio de nuestro espacio la celebración de estas niñas, de estas mujeres de pañuelo verde. Estaban celebrando hace algunas semanas atrás una noticia que se dio en Colombia. Esta es la segunda parte de nuestro programa de numeral Aborto Legal. Y he querido abrir nuestro espacio con estas celebraciones donde usted las ve completamente felices, unas lloran, otras se abrazan, gritan con intensidad, con apasionamiento. Diría yo que desde los ovarios, ¿no? Se atreven a celebrar. Pero contrario a lo que muchos pensarían que estén celebrando porque les dieron una buena noticia de vida, de bienestar, sencillamente estas mujeres que estábamos viendo en nuestro video al inicio del programa estaban celebrando la noticia respecto a que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 y a partir de esta sentencia ya se podrá abortar hasta los 6 meses de embarazo en Colombia sin que la mujer reciba castigo penal. Sin embargo, también la Corte dijo que esta práctica no se estará eliminando del Código Penal y será juzgada si se realiza después de este tiempo por fuera de las 3 causales existentes hasta ahora, que como ustedes me imagino las conocen. Una es en caso de que la mujer tenga riesgo sobre su vida, pero también sobre su salud mental. En el caso de violación o de incesto, o en el caso en que precisamente tenga alguna malformación. En estos tres aspectos estaba despenalizado el aborto en Colombia desde el año 2006 y ahora en el 2022 la Corte Constitucional de Colombia, con una votación de 5-4, dio esta noticia que obviamente tiene al país dividido, ¿no? Entre los que celebran esta decisión y entre los que somos absolutamente pro vida. A mí se me quedó algo en el tintero y ya voy a presentar a nuestro invitado, que obviamente es nuestro invitado del programa anterior para la segunda parte, Diego Cortázar. Dar el nombre de estos personajes, porque para mí son los Herodes. Y así a un amigo nuestro como es a Esteban Ramírez, que está en su campaña al Senado, Diego, usted vio que le hicieron la persecución con la valla, porque pues Esteban Ramírez ha sido un hombre pro vida, no desde ahora, sino desde el año 2016, ha hecho este activismo, porque es un hombre absolutamente convencido, y usted lo escucha siempre defendiendo la vida. Él en su campaña al Senado en Colombia puso vallas en donde puso los rostros de estos magistrados que dieron los votos a favor de este crimen, de este delito, de este asesinato, y se la mandaron bajar, se las mandaron desmontar, porque había que cuidar el buen nombre de los señores, pero ellos no cuidan la integridad de las mujeres en estas decisiones y mucho menos la vida de nuestros niños. Vamos a recordar el nombre de estos señores que así los quieran esconder, pues son conocidos en absolutamente todos los escenarios. Los que votaron a favor de este crimen de matar a los bebecitos en el vientre de la madre hasta el 6º mes de gestación son los magistrados Alberto Rojas,
Antonio J. Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Osa, que recordemos que fue uno de esos conjueces que nombraron, y muy a pesar de lo que la gente creía que él iba a estar en contra, porque siempre había manifestado ser pro vida, pues el señor resultó alineadito, dando el voto a favor para que se obtuviera esta sentencia. Así las cosas, la Corte Constitucional está tomando competencias que uno en algún momento pensaría que se podrían tomar a partir de un referéndum o a partir del escenario legislativo, de la Cámara del Senado, pero no. Y también les contábamos en el programa anterior cómo nosotros desde nuestro punto de vista estamos analizando que los derechos humanos, que son por definición universales, en Colombia pareciera que solamente se invocan para proteger a delincuentes, a asesinos y excluir a sus víctimas civiles, policiales y militares. Una noticia que dividió al país y que particularmente me apachurró el alma. Así que vamos a seguir con nuestra segunda parte de numeral aborto legal para que usted, que desde ya está listo nuestro chat, ya esté interactuando con nosotros, nos cuente qué opina de este tema, si lo ha vivido, si en algún momento tomó esta decisión. No es para juzgarla, no es para juzgarlos. Sencillamente queremos que reflexionemos sobre algunas decisiones que en algún momento de la vida pudimos haber tomado y no fueron las mejores decisiones. Y también recordar y tener presente que cada acto tiene una consecuencia, que cada una de estas decisiones trae una consecuencia, sea buena o mala, y que las mujeres que en algún momento han tomado la decisión de abortar no se imaginan las consecuencias físicas, emocionales y mentales que trae para su vida. Así que si usted está pensando en tomar esta decisión, le sugiero que se quede con nosotros durante este programa, que revise el programa anterior en donde hicimos como el contexto de todo lo que estamos hablando y que comprenda por qué nosotros queremos abrir un poco su pensamiento, su mente, para que reflexione y no tome decisiones de manada, de tratar de encajar con el resto de la sociedad, porque supuestamente es un derecho, porque está de moda, sino que lo tome desde el fondo de su corazón, desde sus principios, sus valores, sus convicciones. Que nadie decida por usted. Solamente usted es responsable de sus decisiones y obviamente de ese bebé que está en gestación, en su vientre. Recuerde que ese debería ser el lugar más seguro para su bebé. No debería ser el lugar más inseguro. Y mucho menos que la mamá sea el verdugo que esté atentando contra la vida de ese ser humano. Diego Cortázar, nuestro analista, nuestro dibujante industrial, nuestro experto en el tema que viene manejando en su canal Razón Vertical este tema que también tiene relación con lo de la despoblación, con el escenario demográfico que se está sufriendo en Colombia y en el mundo. Buenas noches, como siempre, bienvenido y un placer tenerlo de vuelta. Bueno, buenas noches para ti, para todos los que nos están viendo. Y nada, muy interesado en que continuemos con este tema que considero de esencial importancia. Diego, en el programa pasado nos quedamos así en la punta de cifras importantes, hablando del tema de despoblación mundial, en el tema del problema demográfico. Continuemos con este escenario para luego entrarnos en quiénes están detrás de todo esto. Vamos a hablar un poco de Profamilia, de esas fundaciones que se han venido metiendo en Centroamérica, en Colombia y en el resto del planeta que se han mostrado como de bienestar, de es por tu bien, cuidando los derechos de las mujeres, sus decisiones, pero que detrás han generado un mercantilismo absoluto, ¿no? Han hecho del aborto un negocio. Inclusive quiero que ustedes miren en pantalla esto que les vamos a compartir para que ustedes comprendan por qué nosotros todo lo venimos conectando. Se dan cuenta que el tema de la legalización de la venta de órganos salidos precisamente de los fetos abortados ya venía funcionando en Colombia desde el año 2019. Se dan cuenta por qué insistimos en nuestros programas que nada es independiente, sino que todo viene conectado. Y quiero que miren esta otra imagen. Des en cuenta que también a partir de unos estudios, de unas investigaciones periodísticas, se descubre, se pone el descubierto que Profamilia ya venía haciendo esta práctica desde hace unos años atrás. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando en esta segunda parte de numeral aborto legal. Pues Diego Cortázar, todo suyo nuestro escenario.
Bueno, para que enlacemos un poquito con lo que terminamos diciendo en el video pasado, pues voy a sumarizar de una manera breve los últimos argumentos que estábamos esgrimiendo. Y es el hecho de cómo estamos en una situación, en esta lucha por la vida, en el que han fracasado los argumentos de los que nos veníamos valiendo. Entonces yo categorizaba estos argumentos en el argumento legal, es decir, argumentamos derecho a la vida, que es un derecho fundamental, a la Corte no le importó. Eh, Argumentamos científicamente el hecho de que lo que hay en el vientre de la madre ya es una vida que es separada, es decir, es diferenciable de la vida de la madre, lo cual se puede probar por medio del análisis genético, tanto del hijo como de la madre, que mostrará que son dos seres distintos. Esgrimimos el argumento ético, la noción sencilla de que no puedes matar al niño que está en tu vientre, que tú muy bien has expuesto, e incluso los movimientos pro vida han tratado de abarcarlo desde el punto de vista religioso, porque la religión católica evidentemente condena, y en general el cristianismo, esta agresión hacia el niño que está por nacer. Y sin embargo, esos argumentos no han servido y pues nos plantea entonces un nuevo escenario donde tendremos que evolucionar en los argumentos y en las estrategias para seguir dando ese combate. Y entonces yo proponía, y es lo que quiero reiterar ahora, el empezar a escribir un argumento más pragmático y contundente, que es el argumento del interés nacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Basado en el hecho de que las cifras demográficas, no solo en Colombia, sino en el mundo, nos están hablando de dos fenómenos muy importantes. El más trascendental es el del invierno demográfico, es decir, no estamos teniendo la suficiente cantidad de nacimientos para reponer pues a las personas que están muriendo, lo cual va a llevar a un colapso de la sociedad a un mediano largo plazo, pero mucho antes de que la población empiece a disminuir, nos enfrentamos al fenómeno del envejecimiento de la población que ya se está presentando en Colombia y se está presentando desde hace varios años, pero que por algún motivo extraño los medios de comunicación, los periodistas, las instituciones y los políticos no lo mencionan, entonces no lo ponen en la miga de la población. Mira, Rocío, en el censo que se hizo además de manera irregular en el 2018, y digo Aquí ni irregular. siquiera el DANE sabe cuántos somos en realidad, o sea, nadie sabe Sí, cuántos somos. ese ejercicio extraño y sumamente sospechoso que Qué hicieron grosería. fueran de época y con grandes inconsistencias, que fue el censo del 2018, que no sé por qué lo hicieron en el 2018, si se supone que se hace cada 10 años, correspondía en el 2020, pero no sé, lo hicieron en el 2018 y se les enredaron muchísimo las cuentas, pero se hizo evidente que entre el censo, el último censo del siglo pasado, el de la década de los 90, y el de hoy, la población de adultos mayores en Colombia se había triplicado, mientras que de todos los grupos etarios, la población que más había disminuido era la de niños y jóvenes en Colombia. Entonces, a partir de ese momento, las alarmas han debido sonar en todo el país porque esto tiene consecuencias dentro de la estructura social que son gravísimas y trascendentales, pero la atención del ciudadano permanece en otros temas como si a nadie le preocupara que esto estuviera sucediendo, pero más aún tuvieran interés en que la gente no supiera para que este problema siguiera avanzando, lo cual pues nos lleva a varios cuestionamientos en los que probablemente vamos a profundizar ahora. Diego, ¿usted se acuerda que estuvimos hablando en los programas de Agenda 2030 sobre esos planes de estas élites que hablaban del tema de la despoblación porque estaban preocupados, que había muchísimos países en el mundo que tenían demasiada población de acuerdo también a su tamaño, ¿no? Entonces había mucha preocupación y yo recuerdo que en uno de esos programas precisamente mencionábamos el informe Kissinger, usted se acuerda, ¿no? De este señor que, ay, Dios mío, que sigue vivo, la tiene como 90 y punta de años. Y yo digo así porque es que esas mentes perversas, nefastas, uno dice, caramba, por ahí hay un refrán que dice, hierba mala nunca muere, ¿no? Qué cosa tan horrible. En cambio, lo bueno nunca dura. También dicen por ahí. Y teniendo en cuenta este informe Kissinger, hablando del control de la población, porque ellos tienen todo el interés del control total,
Recuerden que siempre se los decimos, este no es un tema de plata porque la tienen todo y cuando se le acaba lo imprimen sus billetes, ¿no? Son dueños de la máquina, así de sencillo. El tema de ellos es de mentes sedientas de control y poder total. Es lo único que les interesa. Y dentro de este escenario también hace parte, obviamente, el tema de la población. Y en este informe Kissinger mencionan a varios países. Les vamos a recordar, ya se los habíamos contado con Dieguito Cortázar en el programa de Agenda 2030. Si usted en nuestro canal de YouTube, que aparece como Rocío Adriano Oficial, lo quiere revisar, les mencionábamos que estaban los países. Estaba India, mencionaban también Bangladesh, Pakistán, Indonesia, India, ya se los mencioné, Nigeria, México, Brasil, mencionaron también en este informe Kissinger, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Y estamos hablando del informe Kissinger de hace muchísimos años atrás. Entonces, todo se iba absolutamente conectado. Es como si ellos tuvieran, Diego, un diseño, ¿no? Le hemos venido contando a nuestros online oyentes también a lo largo de nuestros programas que ellos muy distinto a lo que nosotros como funcionamos, que uno casi que vive con el día a día, ¿no? Entonces, pago el alquiler, hago el mercado, la cuota de la tarjeta, la cuota de esto, de esto, de eso. Ellos tienen sus proyectos y sus planes ni siquiera a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Por eso hay mucha gente que inclusive duda cuando nosotros lo sugerimos y decimos, es que los Rockefeller, es que, y dicen, pero si esos señores ya están muertos. Pues sí, muchos de ellos ya están muertos, pero detrás de ellos están sus otras generaciones, ¿no? Los hijos, los nietos, que son los que en este momento de la vida son los que siguieron implementando todo este tipo de proyectos y puntualmente este informe Kissinger habla del control poblacional y creo que cabe este tema, Dieguito, porque usted lo maneja y lo puede enlazar perfectamente con el tema de la despoblación que se está presentando en Colombia y en el mundo. Bueno, sí. El tema, todo esto, digamos, se fundamenta, o el argumento que ellos utilizaron en su momento como base para el informe Kissinger, pero no solo para eso, sino para, en general, alimentar una especie de mito a través de instituciones científicas, a través de la televisión, el cine y de los discursos políticos, que es el mito de la sobrepoblación, según el cual en el planeta hay más personas de las que el planeta puede soportar. La verdad que desde ya eso es falso. El planeta puede soportar mucho. Quiero decir, los recursos naturales que hay en el planeta son de lejos muchísimos más de los que la gente necesita. De ahí que usted podrá consultar a cualquier experto, por ejemplo, sobre la capacidad productiva alimenticia de los llanos orientales colombianos y se dará cuenta que un país como Colombia perfectamente puede alimentar. Colombia, sí, Colombia también cabe, ¿sí o no? No, Colombia tiene potencial para, digamos, alimentar a Europa entera. Un solo país sudamericano puede alimentar un continente. Entonces, realmente la cantidad de recursos que hay, obviamente bien administrados y bien explotados racionalmente, dan para muchísimo más. Es decir, nosotros realmente no estamos sobrepoblados, pero además usted puede revisar, por ejemplo, la densidad poblacional de un país como Colombia, que está en 4.4 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa esto? Más o menos, no es exacto, pero para que usted se haga una idea sencilla, que usted, si todos estuviéramos bien distribuidos, podría combinar 1 kilómetro entero y apenas se tropezaría con 3 personas. Usted sería la 4ª persona. Significa que no estamos ni muchísimo menos llenando y estamos muy lejos de llenar el territorio que tenemos. Entonces, tanto tenemos el espacio como tenemos los recursos. Entonces, más bien es un argumento que ha sido machacado generacionalmente en las personas para que luego sirva de base para justificar cosas como, por ejemplo, la aprobación del aborto. Hay mucha gente que se basa en eso por el hecho de que supuestamente somos muchos en el mundo. La verdad es que yo comentaba... ¿Qué tal ese cuentico, no? Ellos para apropiarse de todos nuestros recursos y sobre todo en países que son en territorio muy grandes, que estamos en desarrollo, y ellos salen con estas perlitas sencillamente para meternos los goles y quedarse con todo lo de nosotros. No es porque no haya recursos suficientes, es porque ellos se quieren adueñar de todo, que es diferente. Efectivamente, ese realmente es la cuestión estratégica que hay detrás de todo esto. Entonces hacen el trabajo cultural de meterle a la gente la idea de que estamos muy poblados y entonces después de eso se apoyan para una serie de
de medidas básicamente antihumanidad. Mira, este tipo de datos yo ya los he compartido y si alguien me ha visto en otros medios compartiéndolo, pues me disculpa que lo repitan, pero es que es importante que a todos les llegue. Países de los más grandes del mundo como Australia y Canadá, y siempre hago esta comparación, son países del tamaño de casi toda Europa, o sea, Así es. que yo les digo un país, pero es un continente básicamente en su tamaño, tienen densidades poblacionales de 2.3 y 2.1. Si les dije que Colombia con 4.4 realmente estaba de baja población, pues 2.1, que tú camines 1 kilómetro y en ese kilómetro solo te encuentres a una persona porque tú eres la número 2, eso es casi deshabitado. Entonces, eso tumba total, y son grandes extensiones de tierra deshabitadas literalmente. Países como Canadá literalmente no han desaparecido porque estimulan una continua migración. Esa migración les sirve para alargar su agonía poblacional un poco, pero agrava el problema en los países tercermundistas que están migrando hacia allá. Entonces, la migración no es ninguna solución y lo único que está haciendo es enmascarar un poco el problema. De ahí que el asunto de la natalidad se vuelva fundamental por los países y entonces en este contexto en el que los países van a empezar como Bulgaria, el caso de Bulgaria que lo mencioné en nuestro programa pasado, que ya se ven cerca de la extinción, que no van a llegar al siguiente siglo, en este contexto en el que nosotros estamos tomando ese tobogán de descenso poblacional, vienen las instituciones del Estado y aprueban el aborto, como terminando de cortarse el cuello por voluntad propia. Entonces, ya no es una cuestión subjetiva de si tú como mujer quieres tomar o no una decisión, no. Es que si se impone la cultura del aborto, aunque yo no aborte y los pro vida no aborten, van a ser afectados porque las consecuencias sociales de eso las vamos a sentir los 50 millones de colombianos, que por cierto cada vez seremos menos. Entonces, y más viejos, y más viejos. Exactamente, ya no es una cuestión de libertades personales, sino un asunto de supervivencia de la nación colombiana, e instituciones como la Corte Constitucional que toman estas decisiones directamente están poniendo en peligro el destino de la nación. Luego, ¿qué vamos a hacer al respecto? Cuando las propias leyes e instituciones están apuñalando el futuro de Colombia. Que son exactamente las instituciones encargadas de proteger la vida, contrario a lo que están haciendo, que es cercenarla desde el vientre de las mamitas, ¿no? Y en general, el interés nacional, que es el que debe primar por sobre los intereses individuales y mucho más sobre los intereses de ciertos grupos internacionales, que es pues sobre lo que vamos a hablar ahora. Además, Dieguito, que son grupos, como les mencionábamos también, un poco de pincelazos en el programa anterior, en donde lo que entendemos es que se crean estos grupos aparentemente sociales que luchan por sus derechos, por sus libertades, etcétera, y terminan imponiéndose al frente de lo que son las mayorías, ¿no? De las poblaciones, y terminan entonces con esa mezcla del derecho del poder, realizar las cosas que yo quiero, pasando por encima de principios, como usted también lo mencionó en el programa anterior, no solamente son mis derechos, sino son también mis deberes, ¿no? Cómo debo yo comportarme frente a ciertas cosas, cómo debo ser responsable frente a mis decisiones, a lo que yo decido hacer en mi vida, y cómo ese discurso de feminista que nos han vendido todo el tiempo en los últimos años de las mujeres víctimas y que somos la consecuencia de unos hombres machistas y de un Estado machista, ¿no? Porque es lo que nos han venido a meter desde este adoctrinamiento disque social. ¿Cómo es ver que se salen con la suya? Que se nos ríen en la cara, que pasan por encima de los demás y nos dicen, somos así, y si no les gustó, de malas. A mí mucha gente empezó a atacarme en redes. Cuando yo empecé, con el video que empezamos el programa de hoy, yo fui súper fuerte y les dije, ¿qué celebran? ¿En serio? ¿Qué celebran? Salir a matar niños, porque es que era una cosa una histeria total. Ustedes se pudieron dar cuenta al inicio del programa. Y lo único que le dicen a uno es, vieja ridícula, vieja loca, usted no piense por mí. Entonces yo digo, y usted ve las caras de estas niñas, son gente muy joven en su mayoría, gente muy joven tomando estas supuestas decisiones, pero es que detrás
venimos con una cartilla de adoctrinamiento social, agenda LGBTI más Q más ya no sé cuántas cosas, los indigenistas, vienen estos, vienen Black Lives Matter, o sea, una cantidad de grupos y de movimientos que se han venido gestando en esa transformación de ese nuevo orden mundial que a la hora del té termina conectado con estas leyes que salen generándose desde instituciones que se supone que tendrían que cuidar nuestra vida. Inclusive me llegué a sentir como si esta corte estuviera haciendo activismo judicial, Diego. Y creo que no se vale y uno se siente atropellado. Sí, y mira que ahora que mencionas la reacción, que incluso si uno sintiera que sus intenciones fueran equivocadas, pero de buena fe de estos movimientos feministas, esas reacciones tan intensas de alegría hasta las lágrimas, parecieran sugerir una cuestión comportamental que sería bueno examinar desde el punto de vista clínico. Así Lo es. digo con respeto o sea, es decir, no con ánimo de ofender, sino haciendo un análisis real de la situación psicológica de estos movimientos feministas que, por ejemplo, en el Día de la Mujer el año pasado, las vimos desnudas de cintura para arriba, tratando de incendiar una iglesia. A mí me parece que ahí hay unas cuestiones psicológicas que son de revisión en estos movimientos feministas y de las cuales ciertas fuerzas se aprovechan para lanzar esas condiciones psicológicas de ciertos grupos de personas e impactar a la sociedad, a la cultura social con ellas. Quisiera recomendar sobre este aspecto, el aspecto psicológico de la cuestión feminista y de cómo la cuestión feminista se enlaza con la lucha por aborto. Un libro, si me permites, voy a recomendar este libro de alguien que tú sabes que yo sigo mucho, que es el argentino, el licenciado Lucas Carena, que se llama Ay, Lucas, fantástico. Además, papacito. Sí, tiene lo suyo el hombre. La conspiración de Medea, que es un análisis desde el punto de vista psicológico de por qué el movimiento feminista adopta como esta bandera del aborto, como si pretendiera descargar en los niños el resentimiento que en ellos se ha cargado contra el género masculino, porque es que además tú sabes que el niño es el fruto de un hombre y una mujer, y al hombre han tratado de dejarlo totalmente por fuera de esta discusión, exceptuando a los hombres que aprobaron el aborto en la Corte Constitucional, que son 4 de los 5, si mal no recuerdo. Ellos Sí, sí porque, pudieron exacto, opinar. porque ahí también hay una mujer que estuvo ahí metidita, Exacto. que es la Ellos sí magistrada pudieron Diana opinar, Fajardo, sí. pero al resto de hombres se nos ha dejado como al margen de esto. Fíjese, Diego, que cuando usted menciona esto, y a propósito de Lucas, lo vamos a invitar, ¿le parece si hacemos un trío bien chévere, el trío del programa, para que Me hagamos unos parece, contenidos, ¿cierto? sí, me parece perfecto. Sí, encantador, encantador el hombre, Si tú quieres, permíteme sugerir que él hable sobre su libro La conspiración de pero Medea. por Tiene mucho que decir. favor, vamos a hacerlo, vamos a hacer el contacto con Lucas, que es un hombre de verdad magistral. Son de esas personas que he venido descubriendo a lo largo del camino, gracias también a las sugerencias del señor Diego Cortázar. Muchas gracias por la ilustración y las sugerencias, porque enriquecen el conocimiento y el caminar mío. Cuando hablamos de todo este escenario, ¿cómo sacan de la ecuación a los hombres? Hemos escuchado testimonios de hombres que han salido a través de los medios de comunicación denunciando: esta mujer quiere abortar a mi bebé y yo lo quiero tener, yo quiero responder. Entonces se les cae de su peso el discurso de: es que el hombre no responde, el hombre me quiere dejar toda la carga. Yo digo, señora, cuando usted estaba en ese momento teniendo su relación sexual, no estoy hablando de una violación, estoy hablando de una relación consentida, ¿qué pasó con usted? Ahí sí no estaba diciendo: usted porque es hombre no venga para acá y no venga aquí a tocarme o a tener sexo conmigo. A usted le gustó, se sintió chévere y me imagino que los dos disfrutaron, ¿cierto? Y esos actos también traen consecuencias. Entonces no podemos meter en la misma ecuación o en la misma bolsa a muchos hombres que sencillamente son irresponsables, deciden decirle a usted: aborte, yo no quiero que nazca ese bebé, no estamos preparados, pero no miramos que hay otro escenario con otros hombres que se mueren de ganas por ser papás, que quieren cuidar a ese bebé, que quieren hacerse responsables de ese hijo, de esa hija. Y las mujeres también están coartando ese derecho y esa libertad y esa autoridad que en algún momento también se le da al hombre, porque es que hizo parte de la gestación de ese bebé. Entonces, ¿en dónde estamos dejando a los hombres? Sencillamente
con ese discurso de adoctrinamiento feminista que ha sido más el daño que cualquier cosa le ha hecho a las mujeres de Colombia y del mundo, y que obviamente tiene toda una razón de ser. No es que las están adoctrinando porque sí, sino es para llegar precisamente a estos escenarios de despoblación, de no tenga más hijos, de casi llegar a decir, hombres y mujeres, ódiense. Se quiere atacar a la familia, Diego. Se quiere atacar a la familia, acabar con los valores, hacer una deconstrucción. Volvemos al tema de Agenda 2030, de construcción de valores que van a ser puestos a prueba los de Occidente. ¿No llegamos al mismo punto? Todo esto es una agenda que viene planificada en donde desafortunadamente muchas mujeres han caído, unas de manera consciente o inconsciente de este juego, porque es que algunas les pagan porque promuevan este tema, ¿no? Del aborto y de los movimientos. Otras sencillamente como, si ustedes me lo permiten y no las quiero ofender, se vuelven idiotas útiles, se vuelven piezas, fichas en este rompecabezas para que ellos logren sus objetivos. O sea, no son sus derechos, no son sus libertades. Detrás de lo que usted está promoviendo, cuando sale histérica, cuando celebra, cuando saca su pañuelo verde o hace estos espectáculos bochornosos que salen desnudas, sueltan el periodo, orinan, defecan y hacen una cantidad de cosas, están otros personajes que de verdad se están nutriendo y se están enriqueciendo con eso que usted cree que es algo absolutamente válido y que le va a hacer de bienestar. Entonces, no se preste para eso y permítanos también ponernos del lado de aquellos hombres que sí son responsables, que sí deciden tener hijos y que usted les está quitando ese derecho, esa oportunidad de sentirse realizados como hombres y como papás. Y acabemos desde ya ese discurso de que todos los hombres son malos, de que todos los hombres, todo lo que represente el sexo masculino, es de violadores, de opresores, inclusive dicen que el Estado, ¿no? Que es un macho violador, opresor, y todo lo relacionan para salirse con la suya. Entonces vamos a dejar de lado de eso porque les quiero recordar que para ser pro mujer no necesitamos ser antihombre, que eso les quede muy claro. Si tú quieres ser pro mujer, defiende todos tus derechos y libertades, pero para eso no tienes que pasar por encima de los hombres, ni odiarlos ni detestarlos, porque lo único que estamos haciendo son idiotas útiles para que estos que nos quieren acabar con las poblaciones, que quieren quedar con nuestros recursos, que quieren hacer negocio con los órganos de nuestros fetos abortados, lo que están haciendo es que se están saliendo con la suya y usted mientras celebra con su pañuelito verde, lo único que les está registrando a ellos es ganancias importantes porque su cuerpo, su vida y mucho menos la de su bebé les importa. Me apasiono, Diego, porque es que el tema me toca mucho y no se vale que a los hombres los saquemos de este escenario cuando el hombre participó en ese momento de la relación sexual para engendrar también a un bebé. No, y es que el tema efectivamente es para apasionarse porque, como ya lo dijimos, es que más allá de cuestiones subjetivas, de manera objetiva afecta directamente a toda la sociedad. No hablemos ya, aunque debiera ser el centro de la discusión lo ético y lo moral, desgraciadamente ya estamos en un escenario en el que lo dejamos atrás, pero entonces desde todos los escenarios realmente no sale nada positivo de esta cuestión. Y entonces, cuando nosotros miramos el sospechoso silencio, el silencio cómplice de la comunidad científica, el silencio cómplice de los políticos, tanto de los pro vida como de los pro aborto, y uno se empieza a preguntar por qué ese silencio cómplice, entonces uno empieza a sospechar que hay algún interés, que no es precisamente el interés de la población, porque los políticos no se distinguen precisamente por defender los intereses de la población. Entonces, cuando defienden su a ver, bolsillo, sus intereses de los demás, solamente el discurso en campaña, de resto. exactamente. Entonces, por ejemplo, los que estamos enredados en este tema, lo hemos visto, y los que no lo han visto, les sugiero que lo busquen en redes, los videos que le grabaron a directivas de Planet Parenthood hace unos años en algunos almuerzos con cámara escondida, donde estaban pues negociando de una manera fría, como tan repugnante, Sí. la venta de los órganos de los niños mientras comían, hablando de cómo hacían los procedimientos para sacar determinadas partes completas para poderlas vender, y de cómo convencían a las madres efectivamente de que abortaran para poder vender las partes. Empieza entonces ya uno a notar que el argumento de los derechos es la máscara con la que se encubren otra serie de distintos intereses. Uno de ellos es el comercial, y eso ya se hizo evidente en Colombia, tú lo mencionaste hace algunos años cuando se aprobó la comercialización de órganos de niños producto de un embarazo que no llegó a término. Se entiende, por ejemplo, que a veces hay embarazos espontáneos, entonces
se podían vender esos órganos, pero evidentemente el gran negocio ahora es cuando se venga el aluvión pues de abortos con la legalización del aborto. Y eso... Estamos llegando a la legalización de todo, ¿no, Diego? Lo hablamos en el programa anterior. Legalización de la droga, legalización de la muerte, porque eso es el aborto, legalización de todo, en donde, recuerde, las cosas no son buenas ni malas, sino van a ser solamente su percepción. Y están acabando con todos nosotros. Y lo que explicábamos con una lógica determinada en la entrevista pasada es que el camino de las libertades absolutas es básicamente el camino de volver a la etapa previa a la creación de las sociedades, porque allí cuando éramos absolutamente libres, pero pagábamos un precio de rigor de supervivencia en la naturaleza, pues parece que vamos a volver a ese camino por vía de todos esos derechos ilimitados y sin ninguna responsabilidad. Entonces, como todo está conectado, y eso siempre lo hemos dicho, esta cuestión de la posibilidad de comercializar órganos de niños en Colombia no es ajena al caso que mencionamos de Planned Parenthood en Estados Unidos, y muchos de ustedes lo saben. Y Centroamérica tienen muchos de sus centros de atención, ¿no? En Centroamérica han hecho lo que quieran, sí, como un mercader de la muerte, pues. Mira que yo recuerdo que la nefasta Fundación Buen Gobierno, para los que no lo saben, una fundación de el nefasto Juan Manuel Santos. Sí, nefasto, que él terminó manejando a su hijito también, Martín. Exactamente. Había convocado hace unos años, disculpen si no tengo presente las fechas exactas, precisamente un conversatorio de expertos, de representantes de distintos sectores involucrados en el tema, y también de ciertas personalidades públicas acerca del aborto. No se, digamos que no se comprometía la Fundación Buen Gobierno con apoyar una posición específica, sino que ellos desde su ambiente, desde su pose de neutralidad, daban, digamos, espacio a distintas voces para que hablaran. Eso suena muy bien, pero no es inocente, porque esto se corresponde con algo que tú y yo hablamos siempre, Rocío, que es el tema de los procesos de ventana de Overton, ¿no? Que uno de los pasos consiste en coger un tema que es tabú y empezar a hablarlo, solo para quitar el tabú. Eso corre un poquito la ventana. Entonces ellos, desde un clima de independencia, invitan a distintas voces a favor y en contra del aborto, pero lo que hacen es avanzar un paso en la ventana de Overton. Y empezamos a normalizar lo inimaginable. Exactamente. ¿Cuál es el riesgo que corrió al hacer eso la Fundación Buen Gobierno? Pues que como tiene que invitar, para que no se note su intención, a personas en contra del aborto, hubo un representante de la Fiscalía que mencionó en esa ocasión precisamente que detrás del aborto había el interés, cuando todavía no había sido aprobado esta comercialización de los órganos, precisamente en que había un comercio internacional de órganos de niños, y que Pro Familia estaba interesada en el tema porque ellos eran filial de Planned Parenthood, que estaba siendo investigada en Estados Unidos por ese crimen. Cosa que, por cierto, ningún medio de comunicación en Colombia lo notificó, a pesar de ser un escándalo en Estados Unidos y que sin duda es un caso grave. Este fiscal lo dijo en ese conversatorio en la Fundación Buen Gobierno. La representante de Profamilia, que estaba allí muy alterada, rechazó totalmente las acusaciones de que ellos estuvieran involucrados en tráfico de órganos de niños y negó tener absolutamente ninguna conexión con ninguna organización de Estados Unidos, específicamente con Planned Parenthood. Sin embargo, apenas un año después, y desde entonces supongo que hasta ahora, porque no entro hace rato, cualquier persona que entre a la página de Profamilia podía ver que ellos ya directamente se declaraban una filial de Planned Parenthood. Pero es que además, cuando tú revisas la historia de Profamilia, te das cuenta que el fundador de Profamilia fue vicepresidente mundial de Planned Parenthood. Sin embargo, en ese momento ellos lo negaron. Si tú no tienes una relación criminal ni ningún interés en determinadas cosas, ¿por qué niegas algo y un poco después ya te toca hacerlo público? Sin embargo, no hubo ninguna consecuencia jurídica para Profamilia y bueno, abiertamente hoy ellos ya son reconocidamente
algo que en verdad son desde el principio, que son una filial de esta comercializadora de órganos humanos que es Planet Parenthood. Y es que precisamente, Diego, cuando nosotros buscamos la investigación y uno empieza a decir, ay, yo me quiero enterar sobre qué es Profamilia, cómo funciona, lo que uno se encuentra es esta definición. Es una institución no gubernamental, pionera en servicios de salud sexual y salud reproductiva, fundada el 14 de marzo de 1966 con el propósito de promocionar, imagínense, más de medio siglo, ¿eh? El propósito de promocionar y educar sobre la importancia de la planificación familiar y hacer posible el acceso a los métodos anticonceptivos. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de este tipo de instituciones como Profamilia, de ese tipo de lugares como Planet Parenthood, por ejemplo, está también muy metido no solamente el tema del aborto, del tráfico de órganos, sino que además se puede percibir la influencia de ese escenario que me parece a mí oscuro, macabro, que es el tema de la eugenesia, del que tanto se habla en el mismo libro de Un Mundo Feliz. Entonces la gente casi que lo ha vuelto una caricatura y dice, no, pero eso es carreta. Esa alteración que se genera desde la eugenesia, en la eugenesia, si un niño no viene con todas las condiciones, ahí también está autorizado matarlo, pero también está autorizado alterarle todas sus condiciones físicas, sus rasgos, hasta su nivel intelectual. La gente no se imagina todo lo que está detrás de este tipo de instituciones que obviamente se ponen un ropaje y se ponen un vestido como de estamos para ayudarte, estamos para orientarte, y al final las mujeres y los hombres no terminamos descubriendo muchas cosas que hay detrás, porque a veces nos dedicamos solamente a pensar bien, ¿no? Y a tragar entero, y no indagamos. Por eso hacemos espacios como este, para que usted se tome el tiempo de investigar un poco más y de pensar que no todo lo que le ofrecen es por tu bien y tampoco todo te hace bien ni todo te favorece. Así que el tema de estas decisiones, de cuando te vas a embarazar, de cuando decides matar a tu bebé, porque hay que llamarlo por su nombre, también estés tomando estas decisiones de manera responsable y consciente. Así como tú condenas y señalas a mucha gente, que ya se los decía en el programa anterior, que a uno le aterra y dice, ay, cómo fue capaz de matar a no sé quiéncito y cómo lo maltratan, y ahora hablan de derechos, al niño ni que se le puede dar chancleta porque se traumatiza. Oiga, pues, retomaron hace poco también el tema de la chancleta, ¿no? Entonces van a meter presos, inclusive le pueden quitar la patria potestad a un papá, a una mamá que le dé chancleta al hijo, pero despenalizan a una mamá que mate a su hijo desde su vientre. O sea, explíqueme eso, Diego, porque es que esto no tiene pies ni cabeza. Entonces, si las mujeres y los hombres no nos permitimos sentarnos, hacer introspección y a reflexionar, pues entonces esa plática de nuestro proceso de vida, de camino en este planeta, pues yo creo que se perdió. Vamos a estar incentivando siempre los valores, sus convicciones y a tomar las mejores decisiones. Que nada y nadie los presione, Diego Cortázar. Ni ideologías ni nada, ¿no? Efectivamente. Y respecto, para seguir con el tema de Profamilia, porque nos permitió esta cuestión de los órganos entender que detrás de las decisiones de la Corte y de ese silencio tan extraño y esa pasividad tan poco natural de otras organizaciones y de los líderes del Estado con respecto al aborto, pues nos permite primero ya intuir un interés económico que estaría disfrazado detrás de la supuesta lucha por los derechos, y que se apoya en principios falaces como el de la despoblación. Y usted había mencionado, hablando del tema de la supuesta superpoblación, lo que popularmente se conoce como el informe Kissinger. Para las personas que no lo saben, el señor Kissinger, se me olvida en este momento el nombre, Rocío, Henry, fue un secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, y asesor de primera mano de prácticamente todos los gobiernos, desde la época de Richard Nixon hasta Y ahora. sigue revoloteando por ahí, Dios mío. De pronto las nuevas generaciones no han oído hablar mucho de él, pero es una persona que se considera uno de los políticos más influyentes
en las políticas de Estado de los Estados Unidos durante toda la historia y sin duda referenciado como un líder mundial de primera mano. Quiero decir, no es cualquier persona, es una persona cuyos propósitos, cuyos proyectos y cuyas gestiones en el mundo pesan, aunque usted no lo vea en televisión y ni siquiera conozca su rostro. Y esta persona fue muy cercana, de amistad cercana y de trabajo cercano de la familia Rockefeller. Él fue asesor de primera mano de Nelson Rockefeller, que era un médico que estaba muy interesado precisamente en el tema de la eugenesia y el control de natalidad. Y en una época en que Nelson Rockefeller Ahí era... estaba, perdóneme, Dieguito, muy metido con el tema de la eugenesia, el papá del famosísimo Bill Gates, ¿no? Pero por Dios. Que, por cierto, déjame decir una cosa curiosa, porque a uno le han creado la imagen de Bill Gates como... Filántropo. sí, pero mira, antes de lo de filántropo, cómo nos crearon la imagen de él, porque yo he sido estudiante de ingeniería de sistemas, los sistemas son parte de las cosas que me han apasionado, programar y todo eso a mí me gusta, y siempre vimos a Bill Gates como una especie de héroe de la tecnología y el ejemplo de cómo en este sistema democrático una persona inteligente con grandes ideas puede salir adelante y convertirse en uno de los multimillonarios más grandes del mundo. Y Entonces, uno cuando decía de chiquito, yo quiero ser cuando grande como Bill Gates, ¿no? claro, entonces uno tenía ese sueño de, bueno, tú no eres nadie, pero si trabajas y tienes las ideas correctas, inventas un sistema operativo y te haces una de las Si empresas Bill lo logró, tú del mundo. también, pero no sabían Exactamente. que el señor William, su papá detrás, era millonario y le complacía todo y le compraba las empresas para que el señor después estuviera creciendo. Claro, y que además era una persona excelentemente contactada con alguna de las familias más poderosas del mundo que sin duda influyeron en el éxito de su producto y en el emporio que montó después, sin contar con los contactos que esas familias poderosas tienen con los organismos de inteligencia, que es un tema tan complejo que por el momento mejor ni lo toquemos. Por cierto, uno de los sistemas operativos más inseguros del mundo. Si alguien te quiere sacar la información del computador, que tú tengas Windows es lo más, es lo mejor para ellos. Tomen Entonces, nota, señores, tomen nota. entonces Kissinger hace parte de este club de los Rockefeller y en un momento de la época en que Nelson Rockefeller, su padrino en ese mundo, era vicepresidente de los Estados Unidos, entonces se le encomienda a él hacer una especie de evaluación de puntos estratégicos para la geopolítica de los Estados Unidos. Por cierto, nosotros como país tercermundista y con un liderazgo mediocre no estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, pero las grandes potencias y las empresas sí que lo hacen, un continuo estudio de su posición, de sus debilidades, de sus proyecciones hacia el futuro y cuáles son los factores que pueden afectarlos para bien o para mal. Entonces, a este señor que era tan importante y tan experto en estas cosas, se le encargó hacer ese trabajo para los Estados Unidos y entre los factores que él determinó como fundamentales para el futuro de los Estados Unidos era mantener en el subdesarrollo a los países tercermundistas, para lo cual era fundamental reducirles la población, modificándoles la cultura a una cultura que evitara el crecimiento de la población. Eso fue un informe secreto que se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos, pero hay una ley en Estados Unidos que obliga a que cada, si no recuerdo mal, 25 años, estos informes clasificados pues se desclasifiquen, pues por aparentar una mínima transparencia, aunque un informe que se desclasifica 25 años después ya no es mucho lo que se puede hacer sobre sus efectos. Bueno, en la década de los 90 se desclasificó este informe y, bueno, algunas personas le pusieron atención y lo rescataron y se entiende que es política de las grandes potencias, entonces, promover una cultura de la no natalidad en los países para mantenerlos en el subdesarrollo. Quiero hacer una aclaración. La realidad es compleja y tiene varios niveles. Lo que yo acabo de explicar es el nivel desde el interés de las grandes potencias como Estados Unidos, según lo señaló el señor Kissinger. Pero no olvidemos un nivel más profundo, y es que el señor Kissinger era amigo cercano, colaborador cercano de una familia de multimillonarios de la empresa del petróleo
cuyos intereses van mucho más allá de los de Estados Unidos y son intereses propios. Entonces, el señor Kissinger pone este tema de la superpoblación y del control demográfico en los países en desarrollo realmente para el beneficio de los Estados Unidos o respondiendo a intereses de esta familia particular específica. Porque Nelson Rockefeller, como ya les había dicho, el doctor Nelson Rockefeller llevaba muchos años interesado en la cuestión de la eugenesia, el control poblacional, la disminución de la natalidad. Entonces, miren los dos niveles de la realidad. El interés de grandes potencias geográficas como Estados Unidos o quizás es el instrumento, esos países, potencias, son instrumentos de los intereses de unas familias con mucho dinero, poder e influencia que la aplican al interior del gobierno de los Inclusive, países. ese tema de la eugenesia que tiene distintos escenarios, hay que tenerlo claro porque para mí es una forma de abortar. Es así de sencillo, lo disfrazan con distintos nombres, porque si no viene acto de acuerdo a las características que quieren, lo desechan, lo abortan y chao, lo mataron. Pero a los que ven con genes hereditarios de que el niño o la niña les vaya a salir bonitos, que vaya a salir inteligente, se le permite. Otros los alteran. Tienen en cuenta a los grupos étnicos, ¿no? Si es una persona favorecida genéticamente, si va a salir bonita, porque si va a salir feita, mejor que no nazca. Y además, ellos también lo ven como una manera de ahorro de los recursos de distintos países del mundo, ¿no? Porque deciden quién merece nacer y quién no, entonces te proyectan a ti como una persona ganadora, exitosa, de alcanzar metas y objetivos, dependiendo de cómo naces y te diseñan genéticamente. O sea, es que no se vale, ya no tenemos ni siquiera derecho a tener esa libertad, Diego. Efectivamente, es que además, como el poder de ellos es de alcance mundial, ellos cada vez que quieran desarrollar sus intereses en distintas partes del planeta, y esos intereses están ligados a los recursos naturales porque esos multimillonarios, mejor que nosotros, comprenden que el dinero no es riqueza realmente, el dinero es un papel. Ellos, más que nosotros, comprenden que el agua, el petróleo, el gas, los minerales, la vegetación, la comida, los alimentos son la verdadera riqueza. Pero como todo eso que yo acabo de listar se encuentra distribuido a lo largo del mundo y es propiedad legítima de cada población, por ejemplo, los recursos naturales de Colombia son propiedad de los colombianos, entonces la población se convierte para ellos en un obstáculo a vencer para acceder a esos recursos. Entonces tú ya lo mencionabas, si eliminan la población, básicamente eliminan al que se va a consumir los recursos que ellos quieren Para reservar ellos. para ellos. Entonces, ahí empezamos a desentrañar que decisiones como esta que se van dando en distintos países en cadena no es por casualidad, sino porque hay grandes intereses que los mueven. Y ¿Y se qué da nos... cuenta, Diego, además, perdóneme que lo interrumpa ahí, se da cuenta que ni siquiera tienen que salir a matarnos con misiles, con armas Exactamente. nucleares, ni degollarnos, ni atentar contra nosotros, porque nos inducen al escenario en que nosotros mismos seamos los que nos prestamos para tomar esa decisión, así como han hecho con la vacunación y otra cantidad de cosas. Nos meten tantos temores, nos disfrazan los escenarios como algo de privilegio de derechos y recuerden, es por tu bien, cuídate, estamos para ti, no es responsable que hayan tantos niños, o sea, nada de nosotros es responsable, pero para ellos todo es responsable, nos están induciendo a que nosotros, por voluntad propia, terminemos entregando lo mejor de cada uno de nosotros. Y estoy hablando de la dignidad, de los derechos y de las libertades. Yo no me canso de repetirlo porque es algo que la gente se tiene que mentalizar y es que la principal arma de ellos es la hipocresía. Porque uno de los argumentos para el tema, el mito de la superpoblación y también para el de la disminución poblacional es el hecho de que el hombre pues está destruyendo y contaminando el planeta. Pero al final tú y yo, Rocío, nosotros llegamos a un mundo donde ciertos poderes ya han configurado unas mecánicas. Nosotros no las decidimos. Por ejemplo, si los vehículos que nosotros utilizamos funcionan por motores a base de combustión de petróleo, eso no lo determinamos nosotros. ¿Sabe quién lo determinó? Unas compañías petrolíferas que financiaron el desarrollo de esos motores que funcionaban con combustibles fósiles porque a ellos los enriquecían fabulosamente. Por ejemplo, los Rockefeller, que son dinastía petrolera, promocionaron el desarrollo y manutención de esa tecnología, bloquearon el desarrollo de otras tecnologías y además
apoyaron el uso en los años 20, 30, 40, la generación de una nueva, la fabricación de una nueva generación de medicamentos que utilizaban derivados del petróleo, lo cual también les convenía a ellos y que, por cierto, afecta a nuestra salud de distintas formas. Y entonces, mientras por un lado ellos son responsables a nivel mundial de la contaminación que la combustión fósil pueda ocasionar en el planeta, por el otro lado financian la despoblación mundial como una solución, porque supuestamente es culpa nuestra la contaminación, que realmente es culpa de la tecnología que ellos contribuyeron a desarrollar porque les convenía a ellos. Entonces, esa es la hipocresía a la que yo me refiero, porque al final cada ser humano individualmente no es mucho lo que contamina, salvo aquello a lo que estos grandes poderes lo condicionan, porque son la realidad que ellos crearon. Ellos son los de las grandes industrias, los de las grandes deforestaciones, y bueno, nosotros crecemos en un mundo con esas condiciones y nos tenemos que adaptar. Pero sigamos con la narración, hilando cosas, porque y los que sigan nuestro trabajo recordarán estos datos que les voy a dar. Ya habíamos hablado de Kissinger y su relación con los Rockefeller. Ellos financian, los Rockefeller, varias universidades en el mundo en los cuales tienen gran influencia, y una de las más destacadas, por cierto, es la Universidad de Harvard. Nota aparte, en lo personal, desconfío de todo líder político que haya estudiado en Harvard, porque pasa una cosa muy curiosa, y es que nuestros líderes políticos los forman afuera y después vienen aquí a ocupar cargos públicos. ¿Qué contactos hicieron afuera? ¿Con qué intereses se vincularon afuera? Pero voy a tratar de... Y además muchos no entran por talentosos y brillantes, ¿no? Sino entran apadrinados, becados, o porque los papitos dieron alguna donación importante a este tipo de universidades, y luego salen como portadores del título de Harvard o de cualquiera de estas universidades de renombre internacional. Por cierto, pregúntense por qué esas universidades, Oxford, Harvard y otras, convocan a becas en Colombia, y siempre se lo terminan ganando unos personajes importantísimos, como por ejemplo Juan Manuel Santos fue un becado de Harvard. Yo creo que él tenía plata, la familia Santos, para pagarle la carrera, pero bueno, se ganó la beca, y así varios otros. Creo que estuvo con Holman Morris también por ahí. O sea, sí, varios de los que luego vemos en la arena política terminan saliendo de allá. Exactamente. Y mire, tú que no sé cuántos han pasado por ahí. Sí, el mismo Álvaro Uribe estuvo por Inglaterra y llegó exprofeso a ser presidente en su momento. Esas cosas no son... Es como si los llevaran a esas universidades para formarlos, ¿no? Formarlos. Claro, es que las grandes potencias no son grandes potencias porque sí o por azar del destino, es porque ellos tienen estrategias específicas para mantener esa posición, y parte de esa estrategia es influenciar a ellos los liderazgos de los otros países a los que mantienen sometidos. Juan Manuel Santos, que como representante de los cafeteros colombianos estuvo muchos años en Inglaterra y también volvió aquí a empezar a ejercer cargos políticos que eventualmente lo llevarían a la presidencia. Pero no me desvío más porque eso es otro tema muy interesante. Así pasó con el señor de apellido Gliastri, que es hijo o fue hijo de una muy prestante familia de clase alta de Bogotá, que fue a estudiar en los años 60 a Harvard, donde por la misma época estaba estudiando el señor Kissinger, y en una universidad que era pues de la esfera de influencia plena de los Rockefeller. Y bueno, volvió de allá al mismo tiempo en que los Rockefeller, con una señora enfermera de ideología socialista, Margaret Sanger, estaban tratando de influenciar a la sociedad estadounidense con el tema del control de la natalidad. Rockefeller fue quien financió el estudio que derivó en un dispositivo intrauterino para controlar la natalidad. Y entonces llega el señor Gliastri simplemente con el título de médico, y por algún motivo que no se explica bien, alguna fundación vinculada a los Rockefeller le regaló una gran cantidad de estos nuevos dispositivos antinatalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, el señor Gliastri no era un funcionario público, no era ministro de salud, no era nadie más que un simple profesional como cualquier otro, pero volvió de allá
y por algún motivo le regalaron un dispositivo que para la época era muy costoso y le financiaron el montaje de la primera clínica de Profamilia que funcionaba en una casa con estos dispositivos carísimos, es decir, llegó con esa financiación y comenzó desde entonces la nueva etapa del control de natalidad en Colombia. Entonces uno ve al señor Gliastri como un benefactor del pueblo que montó Profamilia como una iniciativa propia, pero el entorno del que viene y la forma en que se originó te hace sospechar que ahí no hubo un proceso natural, sino un proceso instrumentalizado desde afuera, porque no tiene ningún sentido pensar que estas grandes fuerzas lo financiaron sin conocerlo y porque sí. Evidentemente, el señor Gliastri es un agente de esos propósitos internacionales, quizás, y esto yo no lo puedo juzgar, de buena intención, quizás él creyó que estaba de verdad prestando un servicio para la comunidad y no pudo prever que hoy en el 2020-22 estamos al borde de una crisis demográfica por cuenta de los poderes que a él pues, lo impulsaron, quizás, no lo sé, de buena intención. 2 años después de montar Profamilia, que por cierto fue en su género una entidad pionera en Latinoamérica. No habían clínicas de control de natalidad en ninguna parte de Latinoamérica. Profamilia fue la pionera, lo cual coincide con la posición privilegiada que en el informe Kissinger le dan a Colombia como uno de los objetivos a controlar en Latinoamérica. Y bueno, recordando un poco las cifras, la natalidad para cuando el señor Gliastri empezó su trabajo en Colombia era de 6.6 hijos por mujer. Todos recordamos las grandes familias. Sí. Y bueno, fruto de ese trabajo hoy estamos en el 1.7, que recordemos es muy inferior al 2.1 que una sociedad requiere para mantenerse cuando menos estable. Y yo cuestiono, quizás el señor Gliastri decía, bueno, 6.6 hijos por mujer es mucho y eso no es sostenible, hay que hacer este trabajo. Bueno, pero cuando estamos en 1.7, Profamilia ya no es el momento que diga, hey, el objetivo está cumplido y ya cruzamos la línea. Ajá, así es. Ya es hora de pagar esto y empezar otra cosa, porque si no vamos a arruinar la nación. No, ellos siguen empeñados en esa misma dirección. Entonces no creo que realmente, al menos hoy, lo estén haciendo por el bien de la sociedad. Este es un tema que tiene mucha tela para cortar definitivamente, Diego Cortázar, y podríamos hacer un especial de muchos programas, sí. Pero hemos querido abrir este escenario para darles unas pinceladas desde el programa anterior hasta este y 2 anteriores que ya habíamos hecho en nuestro programa, en nuestro canal Rocío Adriana Oficial de YouTube, que usted lo puede revisar, de Soy Provida, numeral Soy Provida para que lo revise. Ahí estuvimos con expertos, con mujeres que decidieron en algún momento abortar y nos cuentan su experiencia post-aborto, ¿no? Que también reúne unas condiciones psicológicas, emocionales y físicas que las mujeres que lo están pensando no se imaginan a lo que se pueden enfrentar. Y como les decía hace unos minutos atrás, el hecho de que usted pierda ese bebé, de que decida quitarle la vida, de que decida no permitirle vivir, no quiere decir que usted no fue mamá. Usted sí es mamá desde el momento en que está gestando una criatura en su vientre. Sencillamente decidió ya no hacerse responsable de esa criatura, así de sencillo, pero fue mamá. Entonces no vengan a decir que es que nunca han tenido hijos porque si pasaron por ahí, por ese escenario, algo pasó en su cuerpo y en su cuerpo se estaba gestando una vida. Este tema para cerrarlo, Diego, y yo sé que hay muchas cosas, como le decía, que podemos seguir hablando. Me toca como desde el escenario de cómo una corte constitucional en el caso de Colombia y en otros países deciden la legalización del aborto, que simplemente es la legalización de un crimen, con el argumento de que es que hay mujeres que se están muriendo en los sitios clandestinos. Y es como llegar de pronto al escenario de comparar, permitir la muerte legal del bebé, diciendo que a los violadores habría que despenalizar el escenario de un violador, porque la mayoría de violadores luego mata a su víctima. Entonces, habría que despenalizar la violación para que el violador deje de matar a sus víctimas. Es un poco hacer como ese enlace de situaciones para que las personas reflexionen y entiendan lo que está pasando y preguntarnos también qué ha tenido que pasar a lo largo de la historia del mundo, cuántas batallas tenemos que perder desde el escenario de la familia, de los valores, de los principios, qué veneno inclusive
nos hemos venido tomando no solamente ese veneno físico que uno se puede tomar en una bebida, sino a través de adoctrinamientos, de desinformación, de distintos escenarios que nos han trastornado tanto la parte de la lógica, de las emociones, nuestra parte cognitiva, y que sencillamente nos permiten tener una autoridad moral de determinar la muerte de un bebé, de ponerlos en una palestra como una corte constitucional, como un congreso, como un grupo de minorías, para que decidan sobre la defensa o la muerte de un ser humano. ¿Acaso no es, Diego, cuando uno se puede preguntar, acaso no siempre se ha defendido el derecho a la vida y se ha condenado el escenario de determinar la muerte de alguien como algo fascista? ¿Eso no lo ha escuchado usted en esos términos que maneja mucha gente de izquierdas o estos que promueven todos estos escenarios? Entonces, si hoy estamos validando el culto a la muerte, ¿qué podemos estar esperando de nuestra sociedad, Diego? Con lo que falta de aquí en adelante de nuestra vida, no sé cuántos años me queden a mí, a usted, a quien nos esté escuchando. Así que reflexione sobre lo que está pasando, cómo nos estamos deshumanizando y cómo a partir de los actos irresponsables y de tanta carreta que nos han venido metiendo en la parte cultural, entonces en las series, en donde Ventana de Overton, todo se permite, todo es válido, no hay bueno ni malo, sino que es su percepción, cómo se ha destruido, se ha deconstruido al ser humano, llegando a un escenario que es completamente deshumanizado y en donde lo que menos les interesa a estos que tienen los intereses de quedarse con nuestros recursos naturales es que sigamos creciendo, procreando, avanzando, y nosotros se lo estamos permitiendo y se lo estamos sirviendo casi que en bandeja de plata. Así que reflexionemos sobre nuestras decisiones. Hay 1000 métodos para que usted, mujer y hombre que nos está viendo, utilice antes de tener una relación sexual. El aborto no puede convertirse en un método anticonceptivo. Es así de sencillo. Reflexione, tome las mejores decisiones, hágase cargo de su vida. Creo que eso es un escenario importante, Diego. Cuando la gente no es responsable de su vida, no le veo ningún futuro. Entonces, tome decisiones, decisiones personales, pero decisiones responsables. Diego Cortázar, su conclusión para el cierre. Bueno, realmente mi conclusión es básicamente la tuya, que muy bien resumes los principales aspectos de esto. Nuevamente, el llamado a, primero, no rendirse, pero sí recomponer fuerzas, recalcular estrategias. El problema es que nosotros nos enfrentamos a organizaciones, a sistemas que están bien pergeniados y nosotros simplemente somos ciudadanos individuales reunidos por unos valores y por unas nociones básicas, pero sin mayor capacidad de estrategia y de lucha, de respuesta, pero que por la simple supervivencia de la nación sí o sí vamos a tener que adquirir. Entonces, que cada uno se recomponga, reflexione después de este golpe, considere propuestas como las que humildemente les he hecho yo aquí de los nuevos argumentos que hay que esgrimir y bueno, a respirar profundo y llenarse de energía porque mañana hay que seguir luchando. A no perder la batalla. Recordemos sus redes, Diego Cortázar, por favor. Son bienvenidos a entrar en contacto con nosotros por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @razón.vertical y a conocer nuestro contenido en YouTube, que hay bastante ya, por cierto, como 5 años, más de 100 videos con temas, si me permiten decirlo, muy pertinentes para la realidad Muy colombiana. interesantes. Usted, yo se lo he dicho, usted hizo parte de mi crecimiento de ese despertar de conciencia. Y entonces se encuentra en el canal como Razón Vertical, simplemente. Soy Rocío Adriana. Me quedo a veces como apachurrada cuando tocamos estos temas porque como que uno no entiende la lógica del ser humano. Solamente les quiero dejar esta pregunta. ¿Qué haría usted si alguien estuviera decidiendo sobre su vida sin que usted estuviera presente y sin tener ni siquiera el derecho de la defensa? Eso le pasa a un bebé cuando está en el vientre de una mamá. Está expuesto a recibir un veneno que lo mate, a un instrumento que lo mate, a una aspiradora que lo absorba y no puede expresarse y no puede defenderse. Y un grupete de personajes, como en esta ocasión sucedió con la Corte Constitucional de Colombia,
se dieron por la vida de su hijo y de los hijos de muchas mujeres que están pensando en quitarles la vida. Con esta reflexión los quiero dejar. Les deseo feliz noche. Piensen muy bien las cosas. Elijan bien a sus parejas para que después no estén condenando, señalando, es que fue que. Eso también hace parte de tener una vida seria, responsable. ¿Quiere tener una vida de éxito? Empiece a asumir las consecuencias de sus actos y tome buenas decisiones. Agárrese mucho de la fe, de las convicciones. Siga creyendo en la familia, que las familias son la base de las buenas sociedades. Y no permitamos que estas minorías, de estas élites de poderosos, continúen con sus objetivos y llegando a su meta de deconstruirnos absolutamente, emocional, psicológicamente, asesinarnos físicamente, dejarnos sin comida, dejarnos solamente con deudas, volviéndonos unas personas que solamente nos dedicamos a consumir y que se nos está olvidando que la vida es mucho más que eso. Piense mucho en lo que está pasando y así como hoy usted está llorando por los muertos de una guerra, piense y llore también los muertos de esos niños que sin poder defenderse, usted está defendiendo el derecho a quitarles la vida. Y recuerden que desde mi escenario personal yo digo que el aborto no puede ser un derecho porque matar no es un derecho. Que estén bien, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora de siempre por E-Radio Global. Estamos haciendo que las cosas pasen. Esto es Despertando Conciencia. Besito, abrazo, haga las cosas bien. Chao, Dieguito, que le llegue besito y abrazo allí hasta Cali. Cuídense mucho, chao.